Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, estamos iniciando esta sesión para hablar de un tema que ya habíamos tocado en Reparación Tisular 1. Este es un apoyo y un complemento justamente de esa clase que nos permite visualizar un poco con más profundidad. Este es un tema que no debe completarse con estas clases, sino que seguramente va a haber una reparación tisular 3, que vamos a ahondar en un caso específico de alguna cosa que sea más complicada y que tiene que ver también con la actualización de la información, que es una situación hoy día esperable por la cantidad de información que existe y la cantidad de estudios que se realizan permanentemente con este tema precisamente también. No hay que olvidar que justamente este año se inicia para la APTA un proceso diferente al que estableció antes del 2020, que era justamente hablar sobre el CIF. Pues hoy día termina ese capítulo y ellos empiezan con todo este esquema de lo que va a ser en el futuro, ¿no es cierto? Lo que son situaciones de hablar sobre la regeneración tisular y la reparación. Tiene que ver con los bancos de tejido, tiene que ver con los implantes, tiene que ver con toda una eh, metódica y estudio y puesta en la práctica habitual con este capítulo que es súper relevante para la especie humana, sobre todo en relación a este esquema que siempre ha partido con que nosotros tenemos mucha incapacidad de poder reparar algunas cosas, como es la pérdida de una extremidad o la pérdida de un órgano. Así que esto pasa por una investigación interesante y los estudios todos van a ir hacia ese capítulo. Por lo tanto, aquí vamos a hablar algunas cosas sobre cosas que son de pregrado, justamente va dirigido para este nivel de aprendizaje. Y tocar algunos temas que no pudimos hacerlo en el tiempo con la primera parte de reparación tisular 1. Vamos a ir repasando algunas cosas y sobre la aparición en la pantalla vamos a ir hablando y haciendo unas consideraciones al respecto. Ya sabemos la fase que corresponde a la reparación en varios tejidos, pero cada uno en su, en su contexto especial, específico, como es el tejido epitelial, toman, por ejemplo, toman una dinámica especial y seguramente en ese contexto especial toman también una forma de agregar algunas cosas que en la práctica son habituales para el kinesiólogo con mayor preocupación. Por ejemplo, lo que se refiere al tratamiento de cicatrices y de heridas abiertas, como el caso muchas veces en la fase reparatoria de cicatrices postquirúrgicas, o también en el caso de las quemaduras, o también en el caso de las terapias que tienen que ver con eh, una kinesioterapia dedicada o kinesiología dedicada a la cosa que tiene que ver con el implante de algunos órganos, etcétera, externos, como son las mamas, por ejemplo, y todo lo que se refiere a la estética en general también representa ahí eh, el capítulo, ¿no es cierto?, dermatofuncional, así se le ha puesto en este capítulo. Por lo tanto, vamos a referirnos a algunas cosas exclusivamente que después, como digo, las diferentes reparación tisular 3, 4, 5, volveremos a tocar. Aquí vamos a hablar ya las fases que ya conocemos, ¿no es cierto? Fase de coagulación, la fase inflamatoria, y la fase de la maduración y finalmente la que corresponde a la remodelación. Eh, para indicar, ¿no es cierto?, que todas en específico tienen
el mismo contexto, pero cambia, digamos, el foco y el contexto especial. En este caso vamos a hablar de la piel, ¿no es cierto? Si se recuerdan, las capas de la piel, tenemos una capa superficial, epitelial, ¿no es cierto? Y bajo esa se subyace el estrato germinativo, que es el responsable de poder realizar la cubierta hacia arriba de la cicatrización espontánea de lo que sería una lesión epitelial, en el caso de la piel. Toma gran importancia también, bajo el tejido epitelial, el papel del tejido conectivo en las capas más profundas, y que tiene un valor fundamental porque es justamente el tejido que tiene que ver con lo mecánico. Por lo tanto, aquí el papel de fibroblasto, también en el caso de la fibroplasia, ¿no es cierto?, que constituye la fase de granulación y la formación de la cicatriz, y en la fase ya más tardía también juega un papel importante en la intervención del kinesiólogo. Por eso es relevante conocer este material. Ya prácticamente, si uno hace un injerto a la semana, debería estar ya estableciéndose una fase de granulación y la formación de... Si es que no hay antes algún elemento que intervenga y dificulte esta cascada de cosas que pasan en la primera parte, la fase inflamatoria, la fase proliferativa. Generalmente se asocia a veces a infecciones de la piel, por eso es importante la cubierta y la fase de curación de las quemaduras, por ejemplo, que pasa en la primera etapa subaguda, tiene que ver con eso, con tratar de limpiar los tejidos de detritos que han quedado después de la quemadura y tratar las infecciones que si esta ocurriese. Porque si hay infección, no va a haber epitelización espontánea. Ni siquiera si se le agrega injerto, porque perderían los injertos. La infección entonces es un elemento importantísimo. La inmunidad de la piel está dada por los factores, ¿no es cierto?, y corresponden a una cosa metabólica general. Pero en el caso específico de la piel, pasa por las infecciones. Después de la infección, acuérdense que la piel cumple un papel fundamental en la cubierta y la entrada de infecciones hacia nuestro cuerpo. Hablábamos de que el tejido conjuntivo juega un papel importante, el tejido conectivo, bajo el epitelio, ¿no es cierto?, en el tejido cutáneo y subcutáneo. Por lo tanto, es fundamental el papel que juega la hipertrofia cicatricial. Siempre va a haber un periodo de cicatrización fundamentalmente que puede durar y resolverse en hasta a veces 2 años en que hay una cicatriz que está activa. Habíamos visto la escala de Vancouver como una forma de evaluar las cicatrices de la piel. Y por lo tanto, cuando se está este proceso activo, puede durar a veces muchos años. Yo he tenido pacientes que me he vuelto a encontrar durante años, ya siendo tratados por quemaduras cuando eran pequeños, y me he vuelto a encontrar cuando ya son profesionales, y todavía tienen cicatrices que están activas. Así que eso es fundamentalmente importante. Muy importante. Recordar que el esquema, ¿no es cierto?, de la triple hélice, en el caso del colágeno, es relevante en la cicatrización de todo el tejido conectivo de nuestro cuerpo. Ya lo vimos latamente, así que vuelvo a mostrar esto para que no pierdan de vista esta parte primera. Fibroblasto fabrica el procolágeno y finalmente esto va a parar en la fibra de colágeno, que es la que tiene que cumplir el papel de soporte mecánico de todo nuestro cuerpo, el que disipa las deformaciones mecánicas y la energía mecánica que se manifiesta a través del movimiento y a través de la influencia de la fuerza gravitacional sobre nuestro cuerpo. Fundamental. Entonces el papel del colágeno. En el caso específico de la piel, ¿no es cierto?, y de todos los otros tejidos, que vamos a ver, ¿no es cierto?, y que hemos
que son parte del trabajo diario del kinesiólogo, no olvidar esta parte remodelativa final, que tiene su orientación en las fibras de colágeno a través de la piezoelectricidad. Hoy día eso ya seguramente cuando veamos nuevamente piel, vamos a hablar de eso nuevamente y durante todos los años siguientes de la formación de ustedes en agente físico y en ejercicio terapéutico. Aquí está la duración, ¿no es cierto?, que se plantea tendiente a llegar finalmente a una homeostasis. El funcionamiento, homeostasis revela el funcionamiento correcto de nuestros tejidos y de nuestras células. Hacia allá siempre vamos. Y como dice, tiene una duración en días, meses y años. En el caso específico, por ejemplo, de los ligamentos, ¿no es cierto? Ya a los 15 días tenemos un tejido que puede ir soportando cargas y nos permite ya entrar en la etapa remodelativa y prácticamente hacerlo funcional desde el punto de vista mecánico también. Bueno, esto fundamentalmente se refiere a la acción de muchos mecanismos que usan el kinesiólogo que tienden a solucionar problemas de cronicidad, de lesiones de los tejidos blandos, sobre todo en el área musculoesquelética, que es mayormente donde se manifiestan los síntomas de dolor y de disfunción. Quiere decir que todos estos elementos van a actuar sobre los mediadores inflamatorios y corregir, ¿no es cierto?, a veces las disfunciones llevadas en estas etapas, producto de que muchas veces estas lesiones se hacen crónicas. Y la cronicidad puede ser intervenida con una reinflamación para disparar la cascada, que significa que terminada la inflamación, yo obtengo la reparación tisular y finalmente lo que me interesa es la remodelación para solventar todo lo que corresponde a la deformación de nuestro cuerpo y la tolerancia mecánica. Fíjense ustedes, todos estos elementos que están aquí, que es el ejercicio con la mecanotransducción, cosa que vamos a hablar al final, que es lo que es la mecanotransducción y la piezoelectricidad, las ondas de choque, que seguramente ustedes van a volver a ver con agentes físicos. Son parte importante de lo que constituye los agentes físicos y la aplicación del trabajo diario del kinesiólogo. La influencia de la fotobiomodulación con el láser, ¿no es cierto? La tecnología láser, la tecnología LED, el ultrasonido de pulsado de baja intensidad, low intensity pulsed ultrasound, el ultrasonido de baja intensidad, cosa que también lo vamos a tocar en las clases que corresponde a agente físico. La vibración, la mecanovibración, eso es un capítulo que tiene insospechada influencia acerca de los mediadores inflamatorios. La reactivación de un buen proceso inflamatorio nos lleva nuevamente al final del camino, que sería la remodelación y la funcionalidad. Terapias manuales, terapias de carga mecánica, importantísima a veces en el caso de las fracturas, en el caso de tejido que está sometido a la influencia de cargas mecánicas, acelera el proceso muchas veces de cicatrización de ese tejido. Por ejemplo, el caso del tejido óseo. Se provocan este mecánico de carga para orientar la calcificación del hueso y la reparación en el caso específico de los tutores externos para aumentar la presión de los cabos de la fractura y lograr así, a través de la piezoelectricidad, una recuperación más temprana y más precoz y optimizar la osificación, en el caso específico de este elemento que es el hueso, en el caso, como digo, de las fracturas. La importancia de que los tejidos estén ricamente irrigados tiene el corolario de
decir que mientras más regularizada esté la función circulatoria, mejor es el proceso reparativo. Recordar que todo lo que corresponde a las células y al tejido fibroso, toda la reparación depende del oxígeno. Por lo tanto, todos esos procesos son oxígeno dependientes. Y en la situación que nosotros queramos actuar sobre eso, tenemos que tener primero la reparación de los vasos, o sea, la neoangiogénesis. La proliferación de los vasos sanguíneos, la regularización de su circulación, nos lleva a tener una mejor homeostasis en todas las fases que corresponden a la reparación tisular. Es así que muchas veces la exagerada oxigenación puede incluso producir trastornos como la cicatrices hipertróficas en el caso de la piel. Por eso es que se colocan elementos de protección, de disminución de la circulación a través de vendas elásticas o vestiduras o vestimentas elásticas para impedir la exagerada producción de colágeno y disminuirla a través de restringir un poco la circulación, la proliferación de tejido colagénico que ya se consideraría anormal, como en el caso de la cicatriz hipertrófica o los queloides. Digo esto porque hay tejidos que tienen poca irrigación o escasa irrigación. Por lo tanto, lo poco que se tenga tiene que funcionar bien, como en el caso de los tendones y los cartílagos. Tienen unos mecanismos circulatorios muy restringidos y que por lo tanto cualquier cosa que produzca perturbación de su angiogénesis o el funcionamiento de los vasos repercute desgraciadamente en la recuperación de este tejido. Por lo tanto, la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la remodelación es imprescindible la angiogénesis. Recordar entonces que cuando nosotros tratamos tendones, muchas veces el tendón es un elemento difícil de manejar y las tendinopatías van en ese contexto. Por lo tanto, la intervención del kinesiólogo tempranamente a través de la estimulación circulatoria normal, de apoyar el proceso de angiogénesis, de apoyar el proceso de recuperación mecánica, va a ser fundamental tener estos conceptos bien claros. Entonces, ya tenemos un problema agregado a todos los que teníamos antes, de que estos tejidos tienen poco background circulatorio. Y los cartílagos, por ejemplo, son mucho más complicados que el tendón mismo. Hay que aparecer la etapa de consolidación, la maduración, ¿no es cierto? Y finalmente los resultados finales es la reaparición del tejido. Por lo tanto, todo lo que uno contribuya en el tejido, en el caso de los tendones, a la recuperación mecánica, tiene que ver un poco con el mecanismo de mecanotransducción, del cual vamos a hablar al final de este capítulo. Ligamentos. Recordar que los ligamentos tienen dos propiedades. Una, la propiedad de mantener y soportar, y la otra propiedad que es la parte plástica que permite la elasticidad y la flexibilidad. Por lo tanto, la fabricación del material, de las proteínas que corresponden a la parte fibrosa y el material que corresponde a la parte elástica son fundamentales. Conocer ese mecanismo es más que es un fundamento y es un deber, más que aplicar cosas sobre algo que no entiendo, que no tengo claro. Por lo tanto, tenemos que saber que hay diferencias entre la proteína que corresponde a la parte fibrosa y la que corresponde a la parte elástica. Una proteína, en el caso del ligamento elástico, o el que tenga más fibra elástica, es fundamental la desmosina y la isodesmosina. Eso es lo que lo diferencia de la fibra colagénica, ¿ya?
Interesante eso. Cicatrización del tendón, ahí están las fases, ¿no es cierto?, que corresponde a lo que se espera, ¿no es cierto? Como dice, puede durar muchos meses. El tejido puede estar funcional, pero se entiende que todo lo que corresponde a resistencia del tejido y la puesta en uso del tejido contra carga y todo eso puede durar su buen tiempo. Por lo tanto, es importante empezar y optimizar, y mientras más temprano yo aplique los conocimientos que corresponden a la movilización, a la parte de kinesioterapia, más rápido, más óptimo y más rápido se va a recuperar funcionalmente, y estos tiempos se pueden acortar y optimizar. En cuanto al cartílago, tenemos que ver la severidad de la lesión, y que está descrita aquí en este cuadro, por eso lo pusimos, que es importante. Si el cartílago, que es un elemento que la circulación es pobre, por eso que los cartílagos, cuando hay daño muchas veces, y cuando hay daño degenerativo en el caso de la artrosis, son irreparables. Y cuando hay daño en muchos cartílagos de nuestro cuerpo, son irreparables, y prácticamente muchas veces se define la situación retirando esa superficie de cartílago, o ese cartílago pequeño, como puede ser discos intervertebrales, meniscos. Es una desgracia porque va a proteger menos al cartílago hialino, que va a tener que sustituir la carga que soportaba con el mecanismo del menisco o de otro, en el caso de la hernia, el núcleo pulposo en la columna, y por lo tanto el daño va a ser mucho más profundo después, y la artrosis se acelera con eso. Entonces, las patologías del cartílago se elaboran a través de microdaños muchas veces, o un daño intenso, como puede ser una brusca ruptura. Alguien en el deporte puede romper un menisco, y si este menisco no es tan irrigado, ponerle una lápida a la vitalidad de ese menisco, y simplemente va a veces ser retirado quirúrgicamente, lo que acelera el daño de los cartílagos llaninos. Así que es importante esto, ¿no es cierto? Tenemos cartílago en el grado 4, una lesión a través del cartílago, del hueso subcondral, donde está puesto este cartílago. Supongamos que es la meseta tibial, ¿no es cierto? Su daño absoluto habla a través de esta lesión, que ya va a estar profunda en el cartílago, que va a tomar hasta el tejido subcondral, óseo. Ahí tenemos una lesión grave, grado 4. Grado 3, lesión de la mitad del cartílago, del espesor del cartílago, y que va a tender momentáneamente a casi llegar al hueso subcondral. En el grado 2, la lesión es la mitad del cartílago, el espesor del cartílago, y que permitiría, ¿no es cierto?, tener en cuenta que no podemos profundizar más el daño, porque mientras más profundo sea, tendemos a grado 4. Una fisura superficial está en el grado 1, que sería, ¿no es cierto?, la severidad. Si no hay ningún grado de daño y el cartílago permanece normal, eso sería lo ideal cuando uno tiene patología a veces traumática, en que se mezcla una lesión ligamentosa con una lesión del cartílago. Así que hay que tener en cuenta estos grados de severidad, que nos van a decir qué posibilidades tiene de que el cartílago se recupere a través de un tratamiento conservador, que puede ser la misma quine con su agente físico, el mismo hecho de ir cargando y guiándonos hacia el cartílago, al tejido conectivo que corresponde a este cartílago. ¿Ya? Tejido que generalmente es el tejido conectivo, y tenemos un colágeno de tipo 2. De tipo 2. Ahí están grabados
la patología del cartílago, ¿no es cierto? Que demuestran microdaño. Mientras más profundo es el daño del cartílago, más difícil es que tengamos posibilidades de salvar ese cartílago. Entonces, por ahí va la historia con el tejido, que ya sabemos que tiene una circulación muy pobre, y algunos cartílagos casi ninguna. El cartílago se mantiene vivo gracias muchas veces a mecanismos de difusión de los líquidos peritisulares que están alrededor del cartílago, y de la fase correspondiente a la matriz extracelular. Gracias a eso vive el cartílago. Y ojalá que el cartílago fuera rico no es así, porque incluso tiene su color blanco, que indica que tiene pocos eritrocitos, poca sangre, y que su vitalidad se debe justamente a los fenómenos de difusión, de inhibición de los líquidos que están alrededor de sus células. Como digo, la recuperación es más difícil, y generalmente esto provoca lesiones de tipo crónico. Los pacientes arrastran lesiones, por ejemplo, meniscales, que terminan no muy bien, como el retiro, en el caso del menisco de rodilla, de esto. Hay algunas reparaciones en que no se ha dañado absolutamente, pero que necesitan un tratamiento a veces quirúrgico para realizar todo esto, como puede ser, pues, las lesiones de Bankart en el hombro, que corresponden a lesiones de los cartílagos articulares del hombro, ¿cierto? De la cavidad glenoidea del hombro. Cosa que en particular verán mucho más adelante en patología. Pero aquí ya tienen un inicio de cómo ver esta cosa. Aquí está la descripción de la fase, en específico de situación de este cartílago. Luego está la cosa articular, que tiene dos fenómenos: la reparación, por un lado, a través de lo que ya hemos visto, en el caso serían los mioblastos, el miocito, para el caso específico del tejido muscular, y también a través de ese mecanismo sería reparador. Pero también tiene un mecanismo regenerador, que está dado por las células estrelladas, las stem cells, que se comportan como células madre. En el caso específico, que están fuera del tejido muscular, que están en la periferia del sarcoplasma, en el sarcolema. Sobre el sarcolema se encuentran estas células que permiten también replicar las células musculares a través del... Entonces, por eso se llama un mecanismo regenerativo. Entonces tiene dos mecanismos, reparativo y regenerativo. Lo que aquí se toca es lo que corresponde a la reparación a través de los mioblastos. El hueso también tiene su proceso y su fase, que están descritas aquí, ¿no es cierto? El callo óseo, en los tiempos que se demoran, generalmente corresponden a la fase de callo óseo, son aproximadamente un mes, 4 a 6 semanas, un mes y 2 semanas. Y la fase remodelativa, que, como dijo, igual que todos los tejidos, puede principalmente ser funcional, pero en la práctica funcional con sobrecarga y recuperación absoluta puede durar tiempo, y a veces algunos años, en estar absolutamente como era el hueso antes de la situación traumática. Eso, por supuesto, no impide que ya el paciente pueda hacer su vida diaria, su autovalencia. Ya más o menos al mes, mes y medio, el paciente se saca el yeso, puede empezar a hacer sus funciones, el tratamiento kinésico va por ese lado, y ojalá fuera antes, para hacerlo cada vez más funcional y también optimizar la fase remodelativa. Factores de crecimiento, fundamentalmente
cuando uno estimula la situación a través de la mecanotransducción, o sea, a través de la carga y a través de agentes físicos, podría mejorar y optimizar la acción que tienen los factores de crecimiento en toda la recuperación de un tejido normal. Aquí están descritas, ¿no es cierto?, las fases que corresponden para hablar de tejidos que nos interesan, en este caso de la parte del tejido conectivo. Saber cuándo un tejido es regular denso, seguramente eso lo hace en histología, pero que aquí toma función y toma vida. Aquí toma vida en la función que nos interesa, ¿no es cierto? Regular, irregular denso, tenemos la aponeurosis, el periósteo, todos los colágenos que corresponden a esos tejidos, a las cápsulas articulares, a la dermis en la piel, áreas de alto estrés mecánico. Tenemos que tener un tejido denso regular, y por lo tanto el tejido conectivo juega un papel importante. Nuevamente no dejo de hablar que hay que saber bien cómo funciona el fibroblasto. Ahora toma vida esto para ustedes. El tejido más laxo y irregular está dado en las superficiales, en las fascias superficiales, en las vainas de los tendones, las vainas que corresponden a las cubiertas de los músculos, de los nervios, y muchas abrazaderas de tendones y de nervios están constituidas, y de órganos internos están constituidas por el tejido colagénico o tejido conectivo. Aquí están las características del tejido. Este resumen es pequeño, pero bien contundente. Que nos puede mostrar hacia dónde va la cosa respecto a la funcionalidad. En el fondo, a nosotros nos interesa la función, como kinesiólogo para la función, pero tenemos que tener un tejido que soporte la carga mecánica, que sea funcional, que soporte carga para que las personas puedan hacer su vida normal y ese tejido cumpla con lo que dice. Entonces el tejido conectivo y el tejido colagénico es fundamental que conozcamos bien cómo funciona y los tiempos reparativos. Comentarios finales. He puesto aquí un resumen, lo he hecho para lo que hemos estado hablando. Decíamos que la recuperación de tejido está ligada a la circulación sanguínea como factor más relevante, porque allí va todo el oxígeno y los factores de crecimiento, todos los factores importantes metabólicos para que las cosas funcionen. Es como el mecanismo de soporte energético. Y nuevamente menciono aquí que todos los tejidos menos irrigados van a tener escasa o su recuperación va a ser más difícil, o muchas veces, como puede suceder, como hablábamos anteriormente, con los meniscos, o sea, los cartílagos, tener una escasa o nula recuperación. Y las tendinopatías en los tendones tienen a veces cronicidad y son un problema justamente por esta misma razón. Así que la angiogénesis y la neoangiogénesis es fundamental en el proceso reparativo de lesiones en general. Los cartílagos van a repararse según la profundidad o daño, ya eso lo vimos en el cuadro del cartílago. Y está ya conversado en esta misma sesión. Y el estímulo mecánico es también fundamental para una buena reparación tisular. La piezoelectricidad y la mecanotransducción son fundamentalmente. Por eso que la intervención nuestra debe ser más precoz que la que se realiza en este momento. Nosotros muchas veces recibimos a los pacientes en la etapa remodelativa, o sea, cuando ya ha pasado un buen tiempo. Yo soy de la idea de que conociendo esta cosa uno debe partir desde la etapa subaguda
con una serie de cosas que podemos hacer, ya sea a través de los agentes físicos o también con el ejercicio terapéutico. Aquí he hecho este cuadro para que entender bien esto. La intervención precoz del kinesiólogo que compromete, ¿no es cierto?, el conocimiento. Por eso que la puesta al día permanente, y por eso que no vamos a terminar justamente con esta reparación tisular 12. Vamos a seguir en capítulos, si ustedes siguen y se suscriben a mi canal para que lo sigan ustedes viendo. Todas las intervenciones deben ser contemporáneas y ser acordes con eso también desde el punto de vista cognitivo, de qué está pasando en el proceso reparativo, si está en la etapa inflamatoria, si está en la etapa proliferativa, qué es lo que sucede ahí, cosa que ya vimos en la primera clase de reparación tisular. Entonces, llegar a la funcionalidad más precozmente y optimizando los recursos es fundamental en la dinámica actual. Decía que la intervención se puede dar a través de algunos mecanismos de agente físico, como también del ejercicio terapéutico. Ya esto denominamos mecanoterapia, o sea, intervención a través de la mecánica. Puede promover entonces la homeostasis, el buen funcionamiento de los tejidos santos, tanto a nivel molecular, tisular, como también celular. O sea, una intervención mecánica mía puede, a través de estos fenómenos de la piezoelectricidad y la mecanotransducción, fomentar y optimizar el funcionamiento celular y llevarnos a la homeostasis de ese tejido, o sea, al funcionamiento normal. Mecanotransducción, vamos a hablar, pero definitivamente poquitísimo de esto, que seguramente la intención de esta clase va a ser motivarlo y conocer este fenómeno. ¿Qué significa? Que un mecanismo mecánico, que puede ser el movimiento, la vibración o algún agente físico como las ondas de choque, o el mismo ejercicio terapéutico, lo que nosotros hacemos, la movilización, el ejercicio, la base fundamental de nuestra intervención, hace que las células capten las señales mecánicas y adapten su actividad bioquímica, influenciando la migración celular, la proliferación, diferenciación y apoptosis. O sea, que el movimiento y toda señal mecánica que se dé a través de ejercicio y a través de agente físico promueva cambios bioquímicos, físico-químicos, que vayan en la idea de fomentar las etapas que corresponden a la reparación tisular. Tanto en la inflamación, como en la proliferación y como también en la remodelación. Por lo tanto, el fenómeno de la mecanotransducción es fundamental. Cómo a través de agentes mecánicos nosotros, a través del ejercicio, logramos interferir en estos procesos. Eso quiere decir que si yo realizo una movilización precoz o influencia mecánica precoz, intervengo y hago que los procesos sigan su cascada normal para llegar finalmente a la remodelación y la funcionalidad de un tratamiento. Esto abre y justifica la acción nuestra como kinesiólogos. Aquí hay alguna indicación del material que está puesto ahí a través de Juan Holfeld y Chalen Orgilio Hawa en una revisión que está marcado ahí abajo con los números correspondientes. Hay mucha información también que va hacia lo mismo y ustedes la pueden encontrar en PubMed o en Cochrane. Y eso significa que más adelante vamos a volver a hablar sobre reparación tisular en reparación tisular 3. Esto, aquí está, ¿no es cierto? En este cuadrito, muy bien tomado, sacado de Watson, 2020, habla sobre esta idea.
¿no es cierto? Que todos estos mecanismos que están aquí van a activar mediadores inflamatorios, y esos mediadores inflamatorios, si es que las circunstancias lo dan, ¿no es cierto?, van a ir hacia los mecanismos que significan la migración celular, que significan la reparación tisular, y finalmente nos llevan a la remodelación. Así que creo haber analizado esto desde el punto de vista de la importancia que tiene el conocimiento que ustedes estudiaron en histología o que vieron en reparación tisular 1, llevarlo un poco más hacia la realidad, que es la intervención del kinesiólogo. ¿Dónde intervengo yo en esta situación? Así que vamos a llegar hasta aquí y los invito a más adelante suscribirse a mi página y también ver ahí y seguir en estos capítulos de tanto agentes físicos como el capítulo de reparación tisular. Seguramente también alguna vez podremos invitar a alguien que tenga un currículum más relevante, mundialmente conocido, a una charla o a publicar algunas cosas. Pero esto es motivante. Nos despedimos. Hasta pronto.